archivo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Sí? Del capítulo 3 se están visitando los requerimientos, casos de uso, secuencias, hasta diagrama de clases. ¿Sí? Sobre eso, para finalizar el capítulo 3, nos faltaría arquitectura del sistema, diagrama de bloques, diagrama de navegación, que bueno, se lo pueden hacer en un minuto cada diagrama, teniendo idea de cómo está el sistema, ¿no? Posterior a eso, lo que es calidad, pruebas y costos, ¿no? Que son dos últimos módulos que vamos a ver para definir ya. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo con la fecha? ¿Cuánto es? 23, 29 de agosto. ¿Sí? 29 de agosto. No hay mensajitos, ¿no? A pedir, a solicitud del curso. Por favor. Por eso. ¿Estamos de acuerdo con eso o movemos un poco más? En realidad, ¿quién es el presidente? A ver, debatan entre ustedes. Debatan. Sábado. Listo. Bien, chicos, para ir realizando la secuencia de los elementos y diagramas que debe comprender su documentación, entramos a ver ya aspectos generales de lo que es el diagrama de clase. ¿Sí? Que esto no es novedad ni es nuevo para ustedes, ¿no? Todos saben lo que es una clase, todos saben lo que es una instancia, un objeto, de qué está compuesta una clase, etc., ¿no? Entonces no está de más ir viendo algunos detalles complementarios a esos conceptos mencionados. ¿Sí? La primera pregunta que harías en un concepto que tenemos acá, que bueno, lo conocen de hecho, ¿cuál es la finalidad de un diagrama de clases en un sistema? ¿Cuál será la finalidad? No tienes que saber eso, no puede ser una pregunta en tu defensa de grado, por si acaso. Ni viendo el concepto. Adelante, aunque por puntos, ¿ya? Definir el comportamiento de los actores. ¿Dónde has leído eso? Para mostrar la estructura estática Bien. del sistema. De hecho, acá nos indica, ¿no?, esos elementos, mostrar la estructura estática, mostrar la dimensión. Yo me iría por ese lado, ¿sí? Porque mostrar la estructura estática, estoy sin comprender, ¿no? Pero si me dices, con un diagrama de clases, el tribunal ya se da cuenta qué tipo de sistema es, cuál es la dimensión del sistema. Por eso una tabla nomás, hay una clase, ¿cómo les va a calificar? Es un insert nomás que habrá hecho, ¿no? O un group, ¿sí? Dos tablas, dos clases, tenemos lo mismo, ¿no? Si tengo 10 clases relacionadas, ya hay algo de nivel, ¿no? Y hay diferentes elementos, hay diferentes componentes,
que están relacionados para lograr el sistema, ¿sí? Pero no podemos decir cuanto más clases mejor, ¿no? ¿O sí? ¿Qué pasa? Hay dos sistemas que tienen la misma función, hacen lo mismo. Este tiene 10 clases, este otro tiene, no sé, 15 clases. Este es más sólido. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión ustedes darían a eso si se les presenta esa situación? Tal vez es para ver la escalabilidad del sistema, en todo caso para prevenir justamente algunos cambios que puedan tener en el futuro. Muy bien, ¿no? Ese puede ser un elemento, ¿no? Estar ya preparado con algunas tablitas de escalabilidad, ¿sí? Para que pueda crecer el sistema, cosas que se pueda añadir simplemente, no sé, campos o alguna otra clase, ¿sí? Otra, o que esté mal, ¿no? La otra visión, ¿no? Que esté mal, que estés utilizando clases por demás, ¿sí? Clases que tranquilamente esos campos o esos atributos que tiene esa clase podría utilizar en otro, ¿no? O no están utilizando herencia, ¿no es cierto? Entonces puede ser por alguno de esos dos motivos que puede variar un diagrama, ¿no? Si yo les doy un ejercicio para que hagan el diagrama de clases, ¿van a coincidir toditos en la misma cantidad de clases y relaciones? Nada, cero, igualito, nada. Por lo menos un 80-90% va a haber de similitud, ¿no? Sí. Ya sea en los nombres de clases, digamos, ¿no? Algunos identificarán 5, otros 6, otros 4, pero no hay por ahí, ¿no? Dependiendo de la abstracción que ustedes tengan, ¿no? ¿Qué hemos dicho que era abstracción? ¿Qué era, señorita? Modelar una entidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Sí? Abstraes y vas a modelar, ¿no? Bien, señorita, un puntito ya. No sé qué estarás haciendo, pero ya. Bien, entonces, vamos a obtener, ¿no? Y seguir el problema. Depende de la abstracción que yo tenga del problema, ¿sí? Ahora, la representación de una clase, y hemos hablado de ese primer párrafo, ¿no? Todos conocemos, sabemos, persona, nombre, edad, nacionalidad como atributos, el nombre de la clase y los métodos, ¿sí? Que obviamente ahí también pueden ir lo que son los métodos especiales, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos especiales? Ahora yo voy a preguntar por dos puntitos. Ese concepto es de programación 1, segundo bimestre. Método especial, ¿cuál es? No, señorita. Vamos a primero ver que ya estoy ganando 5-0. Acá. Está buscando un método especial. No, eso es otro método normal. Los métodos especiales, ¿cuáles son? Actualizar. Es otro método normal. Actualizar, caminar, comer, reír, lo que quieran. Sabe, solo que no sé, no. ¿Qué? Muy bien, 5 puntos.
¿O no es un método especial? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del constructor? Chistosos están, pero más bien me están alegrando porque no era mi día. Desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 renegado. Hasta hace ratito. Más bien aquí me estoy alegrando. Gracias, chicos. Me estaba doliendo mi cabeza. Depende, ¿no? Si es un sobrecargado, pide. Pero ¿cuál es la finalidad del constructor? Aparte de construir. Inicializar los atributos. Bien, es la más corta. ¿Tú has llevado la bandera? ¿Tú? No. ¿No? ¿O teórica no más estás? Constructor es el que nos permite iniciar, ¿no? Los atributos del objeto. ¿Sí o no? ¿O me estoy inventando? Concepto de la primera clase de programación 2. ¿Sí o no? Bien. Entonces, puede ir ese tipo de elementos en esta sección de los métodos, ¿no? Un objeto es la instancia de una clase. Ese es el clásico concepto, ¿no? Pero si a alguien le pregunto que me explique esa instancia de una clase, es medio fregado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es esa instancia? ¿Qué es el objeto, señorita? Sí, no sé, señorita, ¿qué es un objeto? Con sus propias palabras. Ya no le diga, no es una instancia de una clase. ¿Te interesa lo que os he preguntado? Ya, señorita, ¿qué es un objeto? Bien, lo que nos dice su compañera, el objeto es lo que se saca de la clase. Ya, puede ser, ¿no? Y es lo que se saca, ¿no? Es la plantilla, la clase es la plantilla de donde nosotros obtenemos los objetos. ¿Sí o no? ¿No? Y les decía algún momento, ¿no? Si yo tengo un moldecito de gelatina de un autito, esa es mi clase, ¿no? Y puedo hacer una gelatina roja, una gelatina verde, rosada, etcétera, ¿no? Saco esas gelatinitas y todos tienen la estructura de la clase, ¿no? Todos con 4 llantitas y demás. Lo único que va a variar es el color, posiblemente, bueno, si tiene plaquita por ahí o algo, ¿no? Entonces, el sabor, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, digamos, una forma de poder comprender e ir utilizando, aplicando en nuestros proyectos, pero a esta altura es grave, ¿no? Bien, las relaciones entre clases. ¿Qué tipo de relaciones conoce? A ver, aquí. ¿Qué tipo de relaciones conoce? Hola. ¿No conoces relaciones? Señorita, ¿qué relaciones conoce? Se ríe. No, es en serio. Relaciones, ahí dice. Relaciones entre clases.
Eso no es nuevo para ustedes, jóvenes, ¿no? ¿Sí? La principal obviamente es el que está en pantalla, ¿no ve? De asociación, ¿no? Donde tenemos una clase cliente, como ejemplo, ¿no? Una clase de venta, el cliente realiza una venta, o lo que sea, ¿sí? La asociación es el tipo de relación más usado. Puede haber en un diagrama de clases una clase que esté volando solito por ahí. ¿Cuál sería, o qué ejemplo me darían de ese tipo de clase? Puede ser una clase que tenga relación con la mayoría de las tablas, entonces si para evitar el tema de la relación se puede hacer una relación física. El tipo de cambio, por ejemplo, puede ser, ¿no? De la moneda, ¿no es cierto? Donde, bueno, eso es variable, va cambiando de forma independiente. Tengo, pues, no lo voy a relacionar con monedas, ¿no? Pues, montas, ¿sí? Es el clásico ejemplo de tener una clase independiente, ¿no? Que no esté relacionada. Puede haber, pero no es muy común, ¿sí? No es muy común. Este tipo de relaciones se representa mediante una línea sin dirección, ¿sí? No es nada nuevo la asociación. Tenemos luego la generalización, que enseguida vamos a ver más ejemplitos, ¿sí? Primero estamos viendo lo que es la parte conceptual. Empleado, almacenero, vendedor, ¿no? La generalización es una relación de tipo herencia, ¿no? Que relaciona las clases padres e hijas. Las clases hijas heredan todos los atributos y operaciones de su clase padre, ¿sí? Este tipo de relación se representa mediante una flecha unidireccional de cabeza triangular, ¿no? Recordemos ese concepto para ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Luego tenemos la agregación, ¿sí? Y la simbología dice de esta manera. ¿Y qué nos dice la agregación? Es un tipo de relación dinámica, donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del menor. Ejemplo, software y base de datos, donde la base de datos forma parte del software. La base de datos forma parte del software. Ahora, si eliminamos el software, la información de la base de datos queda intacta, porque la vida de estos objetos son independientes. ¿Sí o no? Yo tengo mi modelo de base de datos y no puede haber sistema, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, la base de datos forma parte de lo que es el software. Desaparece el software, pero no desaparece mi base de datos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la composición. Aquí ya varía un poco, ¿sí? Es la misma representación, pero sombreada, ¿no? Y dice, la composición es un tipo de relación estática donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionada por el tiempo de vida del que lo incluye. Ojo con eso. Ejemplo, software y códigos, ¿sí? Donde el código forma parte del software. Ahora, si eliminamos el software, se elimina el código, ¿no? ¿Sí? Eliminamos el código. Porque la vida del objeto de código depende del software, ¿no? Pues este código depende del software. Si no hay software, no hay código. Y acá, si no hay software, uno puede seguir habiendo base de datos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre este tipo de relaciones. Ya conociendo este elemento, existen las multiplicidades, ¿no? Que esto han visto en 2 materias ya, ¿no? 3, bases 1, bases 2, análisis 1, ahora análisis 2, 4 veces, ¿no? ¿Sí? De 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1, de muchos a muchos. Y bueno, cuando es de muchos a muchos, ¿qué pasa? De memoria, ¿sabes? ¿No?
Y esas relaciones obviamente se determinan a partir de esa nomenclatura, ¿no? Para cada objeto de clase 2 hay como mínimo, min, máximo, max, objetos de clase 1 relacionados con él. Esa es la manera de expresar, ¿no? La relación. Por cada objeto de clase 1 hay como mínimo, min, y como máximo, max, objetos de clase 2 relacionados con él. ¿Sí? Esto es muy importante para que ustedes vayan viendo el punto de relación que van a tener dos clases. ¿Qué más? Ejemplo, cajero automático. Veamos acá. Tengo tres: cliente, tarjeta y cuenta. ¿Sí? ¿Y qué me dice la primera? Una tarjeta es de un cliente. Tarjeta es de un cliente. Y acá nos dice un cliente tiene una o varias tarjetas. Un cliente tiene una o varias, el asterisco como varios, ¿no? Tarjetas. ¿Sí? Y del otro lado, una cuenta tiene asociada a una o varias tarjetas. Y una tarjeta es de una cuenta. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir representando las relaciones que existen entre las diferentes clases. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de una misma clase no se pueden repetir nombres de atributos. Son tips ya, ¿no? No puede haber dos clases con el mismo nombre. La multiplicidad mínima no puede ser negativa. ¿Sí? ¿O alguien ha utilizado alguna vez negativo? Menos dos objetos. No es posible, ¿no? Pero cero puede ser. ¿Qué dice? ¿Puede haber cero? Puede haber, pues chicos, puede haber. Puede haber. La multiplicidad máxima tiene que ser mayor o igual que la mínima. Y en esta multiplicidad puede haber número constante, digamos de 1 a 5, por decir, de 1 a 11, algo así. Puede. Por ejemplo, yo podría decir que en cancha un equipo de fútbol está compuesto de 1 a 11 jugadores. ¿Sí? No solo son 11, pero en cancha estamos hablando, ¿no? ¿Sí? El nombre de las clases se escriben en negrita. Bueno, eso ya lo hace el software, ¿no? Los nombres de las clases y las asociaciones empiezan por mayúscula. Los nombres de los atributos y las operaciones empiezan por minúscula. Cuando un nombre está formado por más de una palabra, entonces la segunda y siguientes palabras empiezan por mayúscula. Eso ya es, digamos, una nomenclatura, ¿no? Un estándar, un protocolo de manejo de nombres de objetos y clases. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos ya los ejemplos. Ejemplo, agregación 1, dice. Otro ejemplito. Empresa, cliente. Tenemos una clase empresa, tenemos una clase cliente. Una empresa agrupa a varios clientes. ¿Sí? Y acá vemos que ser 0 o más todavía puede estar empezando con ser cliente, pero a la vez puede tener más de un cliente. ¿Ok? Ejemplo 2, agregación. Dice, vamos a suponer que queremos hacer un sistema domótico. ¿Saben lo que es domótico, no? Automatización, ¿no es cierto? Para automatizar ciertas funciones en una casa. Apertura y cierre de ventanas, puertas, encendido de calefacción, etc. ¿Sí? Las ideas iniciales de las que partiremos son: la casa es un conjunto, agregación, de varios elementos, puertas, ventanas y calefactores. Cada puerta se puede abrir y cerrar.
Cada ventana se puede abrir y cerrar. Además, las ventanas tienen personas que se pueden subir y bajar, que pueden subir y bajar. Cada calefactor puede encenderse, apagarse o se puede programar para que trabaje a una cierta temperatura. Con estas posibilidades básicas, el diagrama de clases podría ser así, pero antes de mostrarles un bosquejo general, ¿cómo sería el diagrama de clases? ¿Cuántas clases se identifican ahí? Vamos a ver la identificación, ¿no? No es tan grande el ejercicio, supongo que van a coincidir muchos. Tienen una lecturita. Vayan anotándose, ¿no? ¿Cuántas clases? Me van a decir qué clases. Si es en general la casa, podría tener variables puerta, ventana, ¿no? Si es por separado, todo es puerta, tengo otros valores. Puede ser. Pero como clases, ¿cuántos Si identifican? fuera así por separado serían 1, 2, 3, 4. Aquí hay una respuesta. 4 clases. Bueno, hay más. Ventana, calefactor. Tienes. Persianas y objeto. Calefactor. La casa no sé, 4. En el primer inciso ya les dice más o menos cómo va a ser la estructura, ¿no? Y ahí está entre paréntesis. ¿Sí? Puertas, ventanas y calefactores, ¿qué serían? Clases, ¿no? La casa, pero Abrir, cerrar, ¿qué sería? Subir, bajar, encender, apagar, y ya está todo, ¿no? ¿Sí o no? persianas. ¿A falta de qué? Persianas. Persianas ¿Dónde están las persianas? Ah, ya. Tienen persianas que pueden subir y bajar. ¿Sí? ¿Pero de quién? De persianas. Persianas llega a ser una clase. ¿No? Entonces, ¿de quién es sus métodos subir y bajar? ¿Ya ha cambiado su cantidad de clases? ¿Cuántas? 4. 3, 4, entre 3 y 4 o entre 4 y 5. ¿La casa y qué cuenta? Eso tú decides. Si yo te digo, hacer un sistema de gestión académica, el sistema académico cuenta como clase. Ahí está. No es la única manera de representar O, ¿sí? Pero acá al comienzo nos dice, ¿no? Por eso decía la pregunta, la casa es un conjunto, agregación de varios elementos, ¿sí? Casa, puerta, ventana, calefactor. Persiana forma parte de ventana, ¿sí? Si no hay ventana, no hay persiana, ¿no? Si no hay casa, no hay puertas, no hay ventanas, no hay calefactor, ¿sí? Y obviamente los métodos correspondientes de puerta, abrir, cerrar, ventana, abrir, cerrar, y el calefactor, hablamos de temperatura, así.
encenderse, apagarse, ahí está, encender, apagar, o se puede programar para que trabaje a una cierta temperatura, como atributo temperatura. ¿Sí? Y un método, fijar temperatura. ¿No? Entonces, más o menos con esa idea se va formando lo que son los diagramas de clases. ¿Sí? Es dependiendo de la abstracción que ustedes tengan. Siempre hay que tener claro toda la estructura del problema, de los requerimientos. Y como un tips que normalmente se tiene en los textos y libros es anotar todas las posibles clases que crees que van a haber. Si has identificado 20, los 20. Si has identificado 50, considera los 50, ¿no? Y a partir de eso, nuevamente haces un análisis y vas reduciendo, ¿no?, tus clases. Vas ya diseñando tu modelo y vas eliminando las que ya no necesitas. Es mejor que sobre en mi lista que falte y que diga después, pues ya me he olvidado de esta, ¿no? ¿Sí? Bien. Hasta ahí, chicos. A ver, Mis puntos, sí.